Esta respuesta de las autoridades fue considerada por 78 agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación de Familias de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. Persecución legal, hostigamiento y criminalización mediática contra el prelado, a quien por medio de un manifiesto expresaron toda su solidaridad. Los hechos que los familiares han venido denunciando a lo largo de estos años ponen de manifiesto que los crímenes que se han cometido en Coahuila obedecen a un proyecto estructural que de manera sistemática y coordinada entre ellos, los agentes del Ministerio Público, las fuerzas de seguridad del Estado y los policías municipales, estatales y ministeriales, en la unificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, seguridad pública bajo una fiscalía y la creación de fuerzas especiales de élite en contra de la sociedad civil, con el propósito de ejercer un control criminal sobre todos los que acusaban. Crímenes de lesa humanidad. En esta perversa política pública del gobierno en Coahuila se ha asociado claramente los cárteles de crimen organizado que han actuado en coordinación con ambos gobiernos. En el de Humberto Moreira, 2005 al 2011, el gobierno que continuaría a cargo de su hermano Rubén, que estaba denunciando porque abiertamente se observaba en ese gobierno infernal que duró la gente de Coahuila por 12 años. 2 semanas después de que se declarara esto en La Haya, por parte del obispo de Saltillo y la diócesis a su cargo, recibió un citatorio de la PGJE dirigido a Vera López para declarar sobre los sacerdotes acusados de abuso sexual en el año 2014. El purpurado dijo que acudiría al Ministerio Público después de las fiestas patronales del 6 de agosto, año que se festeja el Santo Cristo de la Capilla. En la catedral acudió como testigo y de acuerdo con la Procuraduría las indagatorias siguen en curso. No me atreviera a decir que hubo cierta protección, pero creo que Raúl Vera, con su tardanza en declarar, permitió la huida de estos sacerdotes. Dijo que conocía de varios pedrastas y tenía que decir su nombre y no lo dijo. Él se escuda diciendo que se los había enviado al Vaticano, al que ya había solicitado información, señalando al mandatario. La diócesis de Saltillo, la Asociación Civil Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el colectivo Sí a la Vida, que se opone al verdadero industrial, en general Cepeda, y diversos organismos de defensa de derechos humanos, consideran que el gobierno del Estado comprendió y emprendía una campaña de persecución, hostigamiento contra el obispo Vera, por lo que el obispo declaró ante este organismo internacional los organismos de la sociedad civil exigieron a las autoridades desistir de su intento de criminalizar al obispo, pero la admisión de Rubén y la administración de Rubén Moreira negó que haya un plan para afectar al líder diocesano. La Procuraduría reconoce la existencia y el encubrimiento de este. Se destaca el por qué no hizo lo que le invitaron a hacer, proporcionar ante el Ministerio Público los nombres de los sacerdotes que son señalados por abuso sexual. No es una persecución política, como se ha querido tratar en algunos círculos de opinión pública. Al obispo se le citó en un escrito apegado a derecho para que proporcionara los nombres de los sacerdotes que dieron de baja de esa diócesis. Al principio hubo cierta resistencia porque ellos se rigen por las leyes de la Iglesia. No obstante, en una segunda cita en el Ministerio Público, nos dio a conocer los nombres de estas personas y la información. Obra en una carpeta de investigación que abrimos y que se justificó el procurador Homero Ramos Gloria. El Observatorio Eclesial, las 78 agrupaciones en las que éstas indican que el uso político y represario bajo una persecución de justicia desgasta más que un aparato que debería de atender y de estar atendiendo a todas las acusaciones y violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, combatir la impunidad y la empera protección a víctimas menores de edad de toda la
Esta respuesta de las autoridades fue considerada por 78 agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación de Familias de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México. Persecución legal, hostigamiento y criminalización mediática contra el prelado, a quien por medio de un manifiesto expresaron toda su solidaridad. Los hechos que los familiares han venido denunciando a lo largo de estos años ponen de manifiesto que los crímenes que se han cometido en Coahuila obedecen a un proyecto estructural que de manera sistemática y coordinada entre ellos, los agentes del Ministerio Público, las fuerzas de seguridad del Estado, los policías municipales, estatales y ministeriales, en la unificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, la seguridad pública bajo una fiscalía y la creación de fuerzas especiales de élite en contra de la sociedad civil, con el propósito de ejercer un control criminal sobre todos los que acusaban. Semanas después de que se declarara esto en La Haya, por parte del obispo de Saltillo y la diócesis a su cargo, recibió un citatorio de la PGJE dirigido a Vera López para declarar sobre los sacerdotes acusados de abuso sexual en el año 2020. El purpurado dijo que acudiría al Ministerio Público después de las fiestas patronales del 6 de agosto, año que se festeja el Santo Cristo de la Capilla. En la catedral acudió como testigo y de acuerdo con la Procuraduría las indagatorias siguen en curso. No me atreviera a decir que hubo cierta protección, pero creo que Raúl Vera, con su tardanza en declarar, permitió la huida de estos sacerdotes. Dijo que conocía de varios pedrastas y tenía que decir su nombre y no lo dijo. Él se escuda diciendo que se los había enviado al Vaticano, al que ya había solicitado información, señalando al mandatario. En la búsqueda de personas desaparecidas en la localidad, en la promoción de la ley de apoyo a víctimas de delito ocasionados por el crimen organizado, como la promoción de estas leyes, la indemnización para esposas e hijos de los desaparecidos. El obispo de Saltillo, Vera, quien asegura que los crímenes que se han perpetrado en Coahuila obedecen a un proyecto sistemático y coordinado entre el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad estatales y municipales. Fue citado recientemente por la Procuraduría Estatal para declarar sobre la supuesta administración con la finalidad de dar con el paradero de la huida de dos sospechosos curas de pedrastia. Con el fin de responder a las numerosas cuestiones sobre los pasos que han de seguir en las causas penales de nuestra competencia, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha preparado este vademecum, destinado en primer lugar a los ordinarios y a los profesionales del derecho que se encuentran ante la necesidad de aplicar de forma concreta la normativa canónica referida a los casos de abuso sexual a numerosos cometidos por clérigos en todo el mundo. Se trata de una especie de manual que desde la noticia de criminal, la conclusión definitiva de las causas penales, ayudar y conducir paso a paso a quienes se van y se ven en la necesidad de procesar el descubrimiento de la verdad en el ámbito de los delitos mencionados anteriormente. Al tratarse de un instrumento versátil, se prevé que pueda actualizarse periódicamente cada vez que la normativa de referencia sea modificada o que la praxis de la congregación necesite algún tipo de calificación o enmienda. Yo soy la red desde México, como parte de una lucha que hemos emprendido desde hace varios años, en corta y en poco tiempo, contra la pedrastia clerical. Hoy extendemos nuestro agradecimiento para poder transmitir más
y prevenir el abuso en todos los hogares. Las referencias de los códigos principales son dos. Normas sobre los delitos reservados en la Congregación para la Doctrina de la Fe en su versión enmendada del año 2010, emanadas con el motu propio Sacramentari Tutela, teniendo en cuenta las innovaciones aportadas por la reciente audiencia celebrada el 13 y el 6 de diciembre del año 2019. El motu propio, que no por último o menos importante, la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en los últimos años se ha ido precisando y consolidando cada vez más. La topología del delito es muy amplia y puede abarcar, por ejemplo, relaciones sexuales consentidas o no consentidas, contacto físico con intención sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía e introducción a la prostitución, conversaciones y o propuestas de carácter sexual, incluso mediante medios de comunicación. El concepto del menor, por lo que se refiere a los casos en cuestión, ha valido a lo largo del tiempo. Hasta el 30 de abril del año 2001 se consideraba menor una persona con menos de 16 años, y aunque esta edad se había elevado a los 18 años en algunas legislaciones particulares. Por ejemplo, los Estados Unidos desde 1994 e Irlanda desde 1996. Desde el 30 de abril del 2001, cuando se promulgó el motu propio, de la edad se elevó universalmente a los 18 años, siendo la edad actualmente vigente hoy. Es necesario tener en cuenta estas valoraciones a la hora de precisar si el menor lo era efectivamente según la calificación de la ley en vigor cuando sucedieron los hechos. El deseo es que este instrumento pueda ayudar a las diócesis, a los institutos de vida consagrada, a las sociedades de vida apostólica, a las conferencias episcopales y a las distintas circunstancias que se presentan en la vida eclesiástica en base a los abusos sexuales a menores, comprender y cumplir de la mejor forma las exigencias de la justicia respecto a un código, a un plan, a un método, del cual es para toda la Iglesia una herida profunda y dolorosa que debe de ser curada desde la no impunidad, cero tolerancia y no a la prescripción, sobre todo no al encubrimiento sistemático que ocasionan los líderes religiosos que tienen la cadena de mando en su responsabilidad encubriendo a estos criminales. El delito del que trata y comprende dentro de este manual comprende que todo pecado extremo contra el sexto mandamiento del decálogo cometido por un clérigo con un menor. 2. El hecho que se hable de un menor no incide sobre la distinción que se puede y se deduce a veces de las ciencias psicológicas entre actos de pedofilia y actos de efebofilia, o sea, con adolescentes que ya han salido de la pubertad. El grado de madurez sexual no incluye en la definición canónica del delito. La revisión del motu propio, promulga el 21 de mayo del 2010, ha establecido que el menor se equipara a las personas que habitualmente tienen un uso imperfecto de la razón respecto al uso de la expresión adulto vulnerable descrita de otro como cualquier persona en un estado de enfermedad, de deficiencia física o psicológica de la libertad o en 5 sentidos consciente. En cuanto al número de adeptos, estaban los que coincidían con la investigación, con la denuncia interpuesta e internacional, y los otros que aceptaban la negligencia del obispo al ignorar su obligación de denunciar los delitos de sus subordinados. ¿Cuál persecución si no está acusado? Él se subió a un púlpito y dijo que conocía a 3 curas pederastas, que son 3 curas que andan teniendo relaciones sexuales con niños. Eso fue lo que él dijo. Y lo que lo está diciendo la Procuraduría era que fuera y que dijera quiénes eran esos que andaban teniendo relaciones con niños. ¿No estarán estos curas abusando de otros niños ahora mismo?
Dejando de lado la evidente carga política de las confrontaciones entre el poder público y el poder eclesiástico, la legitimidad de las exigencias de la respuesta de la comunidad hacia la Iglesia derivó en que más tarde dos víctimas revelaran su identidad, mostrándose al público con todos los riesgos que conlleva señalar a la Iglesia de frente y sin respaldo institucional. El 24 de marzo del año 2017, Javier Calzada Tamés e Ignacio Martínez Pacheco denunciaron públicamente al sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el Padre Mena. Las denuncias no hicieron otra cosa más que confirmar las sospechas de la comunidad sobre el asunto de pederastia en la Iglesia. Se confirmó un secreto a voces que durante décadas fue censurado por nuestros padres y abuelos de aquellos tiempos. Desde que hicimos público nuestros testimonios, de allí en adelante todo cambió para la comunidad y el poder eclesiástico, para los niños la protección, ya que no están seguros. Yo soy la red, estamos para ayudarte y para servirte, para desmantelar, para evidenciar, sobre todo para crear conciencia de una denuncia oportuna, denunciar al perpetrador de forma oportuna, entregar las herramientas necesarias a la Fiscalía, no encubrirlos para no ocasionar doble dolor, doble muerte para la víctima.